Buenas tardes para todos y bienvenidos a Rincón de Educadoras, un espacio donde compartimos anécdotas, aprendizajes y un sinfín de conocimientos que solamente quienes han pisado un aula pueden entender. Y el día de hoy, ustedes también entenderán. Mi nombre es Ángela Tatiana Patiño Gaviria y hoy tengo el placer de contar con dos personas súper especiales en mi vida. No solamente como amigas, sino también como colegas apasionadas por la educación. Ellas son Susan Ginés Castro Hurtado y Laura Daniela Castro Hurtado. Juntas vamos a explorar temas súper interesantes como el docente, como ser social, la participación de las familias y cómo todos estos temas convergen para crear una educación ideal y un aprendizaje significativo. Ahora, sé que tú, Laura, has tenido una experiencia súper interesante en ese camino de la educación. ¿Por qué no comenzamos contándole al público esa experiencia? Claro que sí. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso podcast. Bueno, quiero comentarles mi experiencia. Resulta que yo no quería ser docente, pero mi familia, mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis tíos, todos son educadores e incluso estudiaban en una normal, piensaban ustedes, una institución que forma docentes. Y por eso no quería hacerlo. Hasta que un día estaba en 10º de bachillerato y una experiencia marcó mi vida para siempre. Recuerdo tanto mis prácticas en tercero B, que conocí a Kimberly. Kimberly era una niña que se caracterizaba por tener un comportamiento rebelde, ser grosera, incluso la docente la hacía a un lado. Pero entonces yo tomé una decisión y en lugar de alejarme de ella, lo que hice fue acercarme, porque no sé, yo sentía una chispa especial en la niña. Poco a poco empecé a entenderla, a conocer sus intereses y me di cuenta que detrás de ese comportamiento rebelde había una niña muy creativa y llena de ideas, que solo necesitaba ser escuchada. ¿Listo? Y me di cuenta que le gustaba mucho el arte y la literatura y que a través de cuentos y el dibujo ella podía expresar sus emociones. Un día, cuando estábamos en un proyecto de arte, recuerdo que ella me miró con sus grandes ojos y me dijo: yo quiero ser como tú. En ese momento esa frase marcó mucho mi vida y creo que eso es lo que la experiencia pues que me permitió estar aquí en este momento. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo te sentías en ese momento y cómo te sientes ahora? Porque digamos que fue una experiencia que te marcó positivamente en aquel momento, pero ¿lo sigue haciendo todavía? Bueno, en realidad sí me gustó mucho el momento, la frase que me dijo la niña, pero yo me sentía confusa. Yo la verdad sí me cuestioné y dije, ¿yo sí sirvo para esto? Pero hoy me doy cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ya llevo 3 años en este camino, entonces pues vamos a seguir dando todo. Bueno, yo a diferencia de Laura, siempre quise ser docente, siempre supe que era mi misión en la vida y hoy en día el papel del docente es aún más crucial que nunca, porque nosotros no solamente estamos para impartir conocimientos, sino también para moldear el futuro de nuestros estudiantes y por ende de nuestra sociedad. Cada interacción en el aula es una oportunidad para inspirarlos y empoderar a los niños y las niñas. Ahora me gustaría que reflexionemos de qué manera nuestro papel como docentes puede impactar positivamente en la formación de un ciudadano activo y responsable con la sociedad. Desde mi experiencia puedo decir que nosotros tenemos el poder de impactar en la vida de un estudiante. Podemos llevarlo a reflexionar, a cuestionarse sobre problemas sociales, políticos, incluso problemas medioambientales. Y cuando un docente logra esto, que un estudiante reflexione, que un estudiante se pregunte, pues por lo tanto él va a empezar a tomar decisiones que están informadas y que son conscientes y a su vez pues llevarlo a que él crezca o se forme como una persona que está buscando un bienestar común. ¿Cómo lo vives tú, Susan? Bueno, siempre he pensado que nosotros como docentes podemos ser ejemplo de los valores que queremos transmitir, como la empatía, la justicia, la responsabilidad, el respeto. A través de esas prácticas diarias le podemos enseñar a nuestros estudiantes a actuar con responsabilidad y participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Bueno, yo por mi parte considero que la educación no se trata de impartir conocimientos, sino de formar a los niños y a las niñas en su papel como agentes de cambio en la sociedad. Si bien a través de proyectos, debates y actividades en las que se involucren directamente en la resolución de problemas locales y globales, pues los motivamos a que se involucren de alguna manera en su entorno. Esto no solamente fomenta o favorece lo que es el aprendizaje académico, sino también la formación de individuos con el deseo y las herramientas necesarias para influir positivamente en la sociedad. Bueno, chicas, esas reflexiones estuvieron súper interesantes, pero debemos tener algo en cuenta y es que los docentes no somos los únicos que participamos en el proceso educativo de los niños, de los adolescentes o de las personas, sino que también hay unos agentes súper importantes que no podemos dejar de lado en este proceso y son las familias.
Entonces yo les quiero preguntar, ¿a qué desafíos nos enfrentamos nosotros como docentes al intentar involucrar a las familias y cómo podemos llegar a superar esto? Bueno, muchos padres y madres de familia tienen agendas ocupadas por las diversas responsabilidades y actividades que tienen en su diario vivir. ¿Eso qué hace? Que de alguna manera se les dificulte participar activamente en la formación educativa de sus hijos. Considero que una solución a esta problemática podría ser que los docentes o las docentes implementemos horarios flexibles o plataformas digitales en la cual podamos tener una comunicación constante con los padres de familia e incluso adaptar materiales didácticos para que las familias las revisen en sus tiempos libres. Bueno, mira que con esa pregunta que acabas de hacer, me hiciste recordar que una vez iniciando año escolar, una madre me dijo exactamente esta frase: profe, usted tiene que enseñarle a mi hijo a comer. Obviamente yo quedé sorprendida porque pues esto evidencia cómo algunos padres, por diversas razones, pueden no sentirse capacitados para apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos. Entonces, siento que nosotros como docentes, pues para poder enfrentar esta problemática, nosotros podemos brindar talleres o sesiones informativas para las familias, justamente para eso, para poder brindarles las estrategias de apoyo en casa. Bueno, ustedes tienen razón, pero es inaceptable pensar que solamente el docente deba cargar con el peso de formar a un niño, cuando existe un agente aún más importante que son las familias. Ellos son el principal y el primer pilar en la formación de un individuo. Tenemos que tener en cuenta que la educación no es tarea de uno, es un compromiso de todos. Por eso les quiero preguntar, ¿es posible construir una educación ideal sin la participación de las familias, los docentes y de la comunidad en su conjunto? Bueno, yo diría que sí es posible, pues construir este tipo de educación, pero de forma limitada y en muchos casos incompleta. Si esa noción de ciudad educativa o educación ideal debe ser más allá de un entorno urbano con recursos o espacios que favorecen el aprendizaje. Más bien es una visión integral donde la ciudad se convierte en un espacio vivo de aprendizaje continuo, ¿sí? No solamente dentro de las escuelas, sino también la calle, el parque, las plazas u otros entornos pues sociales que hacen parte de la sociedad. Si no hay una participación activa de estos agentes anteriormente mencionados, pues el concepto de educación ideal se va a quedar simplemente en una idea sin un impacto verdadero. Sí, entonces por lo tanto es importante pues esa colaboración entre la familia, el docente y la comunidad para crear esos círculos de apoyo en el que los individuos pues van a tener las oportunidades para aprender y crecer, ¿sí? Además tenemos que tener en cuenta que si no tenemos este apoyo, pues el proceso educativo se ve limitado en aspectos tanto formales como institucionales, sin el enriquecimiento que solamente una comunidad comprometida pues puede ofrecerle a estos niños y estas niñas. Desde mi punto de vista, yo creo que no puede existir una educación ideal sin la participación de los agentes que nombramos anteriormente, porque como yo lo dije antes, la educación no es tarea de uno, sino que es un compromiso de todos. Y no hablamos únicamente de lo que sucede dentro de las escuelas, sino de cómo el ambiente y de cómo las personas pueden contribuir en la formación de las nuevas generaciones. Cuando la educación se toma como un proceso colectivo, pues se va a empezar a formar una comunidad más solidaria, más equitativa y más participativa. Y ahora, si todas las personas empezamos a contribuir en esa comunidad, pues se va a formar un entorno donde la convivencia, los valores y el conocimiento pues van a ser los pilares principales para el bienestar común y el futuro de todos. Bueno, la construcción de una educación ideal requiere la participación de las familias, los docentes y la comunidad. Este concepto implica entender a la ciudad como ese espacio de aprendizaje continuo donde todos tenemos el derecho y la responsabilidad de aprender y de enseñar. Si bien en este punto las familias son fundamentales porque en ellas se da la formación de valores y el sentido de pertenencia. Además, es el primer vínculo que tienen los niños. Sí, sin la participación de las familias, pues es casi que imposible que los niños interioricen esos principios de ciudadanía y responsabilidad social. Por otra parte, los docentes son importantes en el desarrollo del pensamiento crítico en los niños y las niñas, preparando a los estudiantes para contribuir de manera responsable a su comunidad. Sin la participación de los docentes, pues sería difícil que los niños adquieran habilidades para
que puedan integrarse de manera como activa y efectiva dentro de la comunidad. Y finalmente, la comunidad es importante o cumple un papel clave. ¿Por qué? Porque se convierte en un entorno de aprendizaje donde todas las actividades y los espacios que están presentes en ella, pues es aprendizaje para los niños. Entonces, en pocas palabras, todos son importantes en este punto y de esa manera, si todos participamos juntos, pues podríamos generar un impacto real en la vida de las personas. Bueno, yo quiero empezar agradeciéndoles a ustedes dos por haber participado en este maravilloso podcast. Espero que tanto en casa como acá hayamos reflexionado todos juntos sobre los temas que tratamos. Y recuerda, una educación ideal no se construye sola, es un compromiso de todos. ¿Cómo puedes contribuir tú desde tu rol? Reflexiona, actúa y comparte ese mensaje. Nos vemos en el próximo episodio para seguir aprendiendo juntos. Chao, chao.